La mayoría de fabricantes de suspensiones nos dicen que tenemos que hacerle ciertos mantenimientos periódicos a nuestras horquillas para que siempre funcionen en óptimas condiciones. Hay que tener en cuenta que nuestras horquillas son un punto clave en nuestras bicicletas y hay ciertos aspectos que tenemos que revisar y los podemos hacer por nosotros mismos, siempre y cuando tengamos el tiempo y las herramientas adecuadas y las ganas. Yo soy Jesus, bienvenidos al canal y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacerle un mantenimiento preventivo de 50 horas de uso o de 6 meses a nuestras horquillas, ya sean Rosho, Öhlins o Fox. Y para este vídeo cuento con la ayuda del bueno de Easy Drop, que por cierto se llama Isidro, ya la conocéis en el canal, se partió una clavícula delante nuestra de la Fenasosa. Quédate un rato parado, quédate. No, chavales, ya sabéis, dejad los comentarios cuando fue la última vez que hiciste el mantenimiento de la horquilla, porque yo, por ejemplo, yo se lo he hecho una vez en mi vida, ¿no? Hace 3 años la compré y le he hecho una vez nada más, que sepáis. ¿Hechas las presentaciones? Dentro, vídeo. Öhlins y Rosho nos dicen en sus manuales que cada 100 horas de uso hay que hacer un mantenimiento completo, mientras que Fox dice cada 125 horas. Estos mantenimientos se deben hacer en centros específicos autorizados, ya que no todos los talleres tienen prensa hidráulica para cambiar los casquillos internos, por ejemplo, o no tienen los medios para cambiar todas las juntas tóricas. Pero todos los fabricantes concuerdan que cada 50 horas de uso hay que hacer una limpieza interna a las horquillas, y esa limpieza se la podemos hacer nosotros mismos. Y para que veáis lo sencillo que es, esto lo voy a hacer con estas 3 horquillas, una Fox 38, una Öhlins RXF 38 y con una Rosho CEP. Esto que vamos a ver es aplicable a la gran mayoría de horquillas del mercado, ya sean de enduro, de cross country, de descenso y de la marca Fox, Öhlins, Rosho, en realidad la que sea. En todas las horquillas el procedimiento es el mismo, así que lo primero que hay que hacer es desmontarlas de la bici. Pero antes... vamos rápido a ello. Lo primero es quitar la rueda delantera. Os recomiendo poner un espaciador entre las pastillas de freno para que, si tocamos el freno delantero por error, no se queden los pistones fuera. Luego quitamos la guía del cable de freno, desmontamos la pinza de freno de la horquilla y la sujetamos al manillar con una brida o una cinta para que no moleste. Aflojamos la potencia, tanto los tornillos laterales como el de la tapa de dirección. A continuación quitamos los espaciadores y la potencia. A veces hay direcciones que aprietan la horquilla, como en este caso, pues esa cazoleta hay que aflojarla. Ya podemos extraer la horquilla. Antes de empezar, yo recomiendo encarecidamente darle un limpiado general para quitar los restos de barro incrustados. Hasta aquí todo correcto, ¿verdad? Bueno, correcto del todo no. Para que todo esté correcto hay que suscribirse al canal, hay que darle un buen like al vídeo y ahí sí que está todo correcto. Pues me pongo con las otras 2 bicicletas y dejamos desmontadas las 3 horquillas a la vez, que creo que va a ser lo mejor. Ya tenemos las 3 horquillas desmontadas y listas para el cambio de aceite. Pero antes, el material que vamos a usar es el siguiente. Llaves Allen de diferentes medidas, dependiendo de la horquilla claro, un juego de llaves de vaso, un martillo de nylon, un destornillador pequeño o una herramienta de este estilo, uno o varios recipientes pequeños, una jeringuilla con las medidas marcadas, aceite de suspensiones de cada marca, papel de taller o cocina, trapos limpios y es recomendable una llave dinamométrica. Cada horquilla usa un tipo de aceite diferente y unas cantidades también diferentes. En este caso tenemos los de Fox, Öhlins y Rosho. Venga, va, que empezamos. Primero hay que quitarles todo el aire, tanto el de la cámara principal como el de la cámara ramp up en el caso de la Öhlins. No es obligatorio, pero es muy recomendable. Hay que colocar las horquillas de forma que sea cómodo trabajar con ellas. Yo las pondré en este caballete, pero seguramente las iré cambiando de posición según necesite. Hay que liberar los tornillos inferiores, por lo que hay que quitar los tapones, las tapas y los diales de ajuste del rebote. Ahora se trata de quitar estos tornillos o tuercas. En el caso de la Fox hay que desenroscarlos casi del todo, pero con la Öhlins, por ejemplo, hay que quitarlos. Con la Rosho igual, simplemente se aflojan, pero dejamos 3 hilos o 4 al menos roscados. En este punto hay que dar un suave martillazo sobre cada tornillo para soltar los vástagos internos de la botella. Y cuando digo suave, es suave. Ahora soltamos todos los tornillos, las tuercas y las retiramos. Este punto puede manchar, así que te recomiendo que saques ligeramente las botellas y las vuelques sobre un barreño. El aceite luego lo recupero y lo reciclo, así que nunca tires el aceite por el desagüe o a la basura. Ahora sí, desmontamos por completo las botellas.
Debajo de los retenes deben ir las esponjillas empapadas en aceite, pues también se desmontan, se limpian y se sumergen en un recipiente con aceite de lubricación, el que corresponde a cada marca. Mientras dejamos las esponjillas ahí, limpiamos lo mejor que podamos las botellas por dentro y por fuera, con cuidado de no marcar ni romper los retenes ni los casquillos internos. A mí me gusta más usar trapos que papel, pero esto lo podéis hacer como queráis. Eso sí, nada de usar desengrasante por dentro de las botellas, ni spray de alcohol, ni nada de eso. Cuando todo esté bien limpio, volvemos a poner las esponjillas debajo de los retenes. Deben estar empapadas en aceite. La aplicación de grasa en los retenes es esencial, ya que garantiza un tacto bueno durante más tiempo, y a la vez hace de sello para la porquería que puede pasar a través de los retenes. No hay que escatimar, pero tampoco hay que pasarse. Ahora sí podemos montar las botellas. Hay que montarlas con cuidado, ya que no queremos que se pillen los retenes ni los anillos. Eso sí, no las montamos del todo. Tenemos que dejar un hueco entre los vástagos y el agujero inferior de las botellas. Por ahí verteremos las cantidades específicas de los aceites. Y es que os recuerdo que cada marca lleva su aceite y su cantidad. Esta Ollins lleva 20 ml en cada barra, así que cargamos la jeringuilla y metemos estas cantidades. Esta Rochot lleva 15 en cada barra, pues lo mismo. La Fox 38 es distinta. Esta en concreto, la Grip 2, lleva 20 ml de aceite Fox Gold en la barra del cartucho de aire y 40 ml de aceite Fox 5WT en la barra del hidráulico. Ya metidos los aceites, se terminan de montar las barras. Hay que buscar que las roscas de los vástagos estén alineadas con los agujeros de las botellas. Se pone ahora cada tornillo y su tuerca y se aprieta el par correspondiente. Ahora se ponen los diales del rebote, las tapas y demás cosas. Y ya tenemos las horquillas listas para darle caña durante muchísimo tiempo más. Y ya que estamos, os recomiendo limpiar el exterior de las horquillas, en concreto las botellas con algún tipo de producto que quite el posible aceite que tengan de haberlas manipulado, ya que ese aceite hace que el polvo de los caminos se quede pegado. Nos queda montarlas en las bicicletas, pero creo que no hace falta explicarlo en detalle. Es el proceso inverso al de la primera parte de este vídeo, pero con un poquito de grasa en la pista de dirección. Como habéis podido ver, no es un proceso complejo, no tocamos nada delicado, tan solo hay que tener las herramientas adecuadas y perderle un poco el miedo. De todas formas, si no tenéis el tiempo, la voluntad o los medios, siempre podéis llevar la bicicleta a vuestro taller de confianza para que os lo haga. Esto que habéis visto yo lo hago en mis horquillas mínimo cada 6 meses, pero cuando va a empezar la temporada de bikepark también. Y dependiendo del uso, puede que al volver de un viaje en el que le he dado mucha caña o se ha pillado mucho barro, pues también lo hago. Al final es algo que consume más tiempo que recursos, así que espero que os haya gustado el vídeo y que lo encontréis interesante. Estas 3 horquillas las estuve probando tanto en la e-bike como en la bicicleta muscular, así que seguro que te interesa ver esta comparativa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Sed buenos.